programa Cultura y Política con los licenciados Fidel Nieto y el doctor Windirsen, analizando la que nosotros llamamos crisis mundial del capitalismo. A todos los televidentes que en este momento nos sintonizan, pues tenemos, déjenme contarles que tenemos llamada abierta para ustedes al teléfono 23430146 de este canal. Si usted quiere o toma bien hacerle una consulta a nuestros invitados, lo puede hacer vía teléfono o mandando un mensajito al 3340. Estamos conversando, como les decía, con el doctor. Nos hacía una pequeña introducción sobre qué es la crisis mundial del capitalismo, y ahora vamos a contextualizar esos datos a nivel de El Salvador con el licenciado Nieto. ¿Cómo se ve, cómo aterrizamos esos datos, licenciado, para el caso de El Salvador? Ya mi amigo Windirsen ha explicado un poco cómo se expresa y cómo se presenta esta crisis de la que Jorge preguntaba a nivel global, general. En El Salvador, pues igual esta crisis tiene varias dimensiones. Nosotros en la Universidad Luterana, en nuestras discusiones, hemos llegado como a un acuerdo de denominar la actual crisis que padece El Salvador como una crisis histórica. ¿Por qué hemos definido de esta manera la crisis que ahora padece el país? Primero, porque las crisis históricas se dan en ciertos momentos de la historia de los países, no es en cualquier periodo de la sociedad donde aparece una crisis histórica, y que a nuestro juicio tiene que ver con que hay una conjunción o una coincidencia de crisis en diversos órdenes de la vida del país. En primer lugar, hay una crisis económica muy marcada, que se refleja por el momento en dos ámbitos de la sociedad salvadoreña. Uno es la crisis que padece las familias cuando tienen que resolver sus problemas de sobrevivencia. Es muy común escuchar la queja permanente de las amas de casa, de los padres de familia, de los jóvenes, cuando ven que el dinero cada vez les alcanza para menos y cada vez tienen más dificultades para resolver sus necesidades de pago del agua, de la luz, de la comida, del transporte, de la medicina, del colegio, etc. Pero esta crisis, que las familias la sienten de manera muy fuerte, también se está reflejando en la crisis financiera que tiene ahora el Estado. Ustedes se habrán dado cuenta, amigos televidentes, que hace una semana o un poco más quizá, se supo que el gobierno no tenía ya dinero para pagar a los policías, a los que son los encargados de cuidar por la seguridad de los habitantes de este país. Pero también se supo que ya no había dinero para que el subsidio que el gobierno le da a las personas por el consumo del gas propano que usa para hacer sus alimentos, pues tampoco se estaba pagando en los lugares correspondientes. La gente estaba llegando a cobrar el subsidio del gas, los $9 y algo, y les decían que el gobierno no había enviado el dinero y por tanto no podía hacerse efectivo. Los buceros, los transportistas, de igual manera estaban denunciando, señalando que el subsidio que el gobierno les da a ellos por cada unidad de bus que ponen a circulación tenía un retraso ya de 4 meses, lo que significaba, por supuesto, una buena cantidad de millones de dólares.
el hecho de que el gobierno ya tenga problemas para resolver sus problemas, sus compromisos financieros, es parte también de esta crisis económica. Sin duda ustedes también se habrán dado cuenta de que se está ahora alarmando un poco a la población con el dato de que somos el país cuya economía crece más lentamente en comparación con el resto de países de la región. Se dice de que para este año apenas se crecerá el 0.8 en el Producto Interno Bruto. Asimismo, hay que decir que la deuda pública, la deuda contraída por el gobierno, tanto con entidades financieras de fuera como aquí en la economía local, pues ya ha llegado a límites que no se veían en muchísimos años. Hay entonces una crisis muy fuerte, y por el lado de los empresarios, ¿qué están diciendo los empresarios? Que en este país no hay garantías para sus inversiones, y cada vez más los empresarios salvadoreños están prefiriendo invertir sus capitales en Costa Rica, en Nicaragua, y menos aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque se quejan de que no hay reglas claras, de que la inseguridad que vivimos golpea sus inversiones. En fin, lo cierto es que la falta de inversiones se refleja en la carencia, no solo que la economía no crece, sino que tampoco hay empleos, salarios dignos, en fin. Todo esto parte de la crisis, o cómo esta crisis a la que hablaba el compañero Will Dirsen se refleja en nuestro país. Excelente, licenciado. Bueno, doctor Dirsen, en los años 30 hubo una crisis, todos, porque poco sabemos de la economía, sabemos que el sistema capitalista pues fluctúa. Y en los años 30 hubo una crisis parecida a la que estamos viviendo en este momento. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre aquella crisis y esta que vivimos a inicios del siglo XXI? Comprendo. Crisis del capitalismo siempre ha habido, desde el comienzo del capitalismo. Al comienzo eran muy nacionales porque era Inglaterra básicamente el país único, digamos, que estaba con el modelo capitalista. Y la crisis de los años 30 se puede denominar como la primera crisis mundial, porque todos los países centrales, porque no les importaba ni siquiera para decir el mundo entero, todos los países centrales entraban más o menos simultáneamente en crisis, y eso rebota obviamente en el mundo entero. Entonces, eso era porque se tenía lo que se llamaba en aquel momento una crisis de sobreproducción. Quiere decir que la demanda no acompaña, la oferta de productos. De repente, si se hace, por decirlo así, carros en cadena, por lo pronto el segmento de población que podía comprarlo lo tenía, y entonces después ¿qué? Con las lavadoras, con las refrigeradoras, todos esos productos era igual. Entonces, la solución para la crisis era en aquel momento, a partir de allí donde comienzan a cortar la vida media de las cosas, precisamente para solucionar este dilema de la sobreproducción. Entonces, en este momento, la diferencia entonces es precisamente, al haber acortado la vida media de todo, ¿no?, tienes esta economía de desechos, de contaminación de ríos, de contaminación del aire, de contaminación del medio ambiente, de agotamiento de recursos naturales, de agotamiento de energía. O sea, la crisis no es solamente en el ámbito económico productivo. Entonces, por eso yo digo, esta crisis se distingue básicamente de que ha abarcado tantos ámbitos de la vida que se podría llamar una crisis civilizatoria. Este modo de vida no es sostenible. Si nosotros quisiéramos tener el modo de vida de Estados Unidos, que mucho parece que eso sería
por decirlo así, la panacea, digamos, con todos los, ¿cómo se llama?, cadenas de McDonald's, etcétera, etcétera, todo lo que viene de afuera, tendríamos que acostumbrarnos a consumir, bla, 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 ta, ta, ta. Entonces, si esto fuera, digamos, el modo de vida, digamos, de Estados Unidos, ocuparía 5 globos y tenemos solo uno. O sea, es inimaginable de que algún día podemos socializar este modo de vida entre todos. Entonces, la única posibilidad sería, al escasearse los recursos, que habrá posibilidad nada más para cada vez menos gente, o sea, es cada vez más excluyente. Entonces, yo diría de que esta civilización está llegando a los límites de lo posible y creo que los movimientos ecologistas están apuntando en ese sentido muy bien. Nosotros no queremos más este mundo contaminador, queremos productos más limpios, queremos una comida más sana, queremos, ¿cómo se llama?, que este clima no se cambie, que haya menos CO2, etcétera, etcétera. Aunque también hay que decir que esto, con el discurso de Alan Gore sobre todo, se ha vuelto también una nueva forma de hacer plata, por decirlo así. O sea, no hay que pensar que cuando se habla de verde de una vez es ecológicamente realmente responsable, ¿no? Es otro negocio en un segmento verde, por decirlo así. Interesante, doctor. Tengo que hacer una pausa en este momento, pero siempre recordándole a los amigos televidentes que nos pueden llamar al 2343-0146 o dejarnos sus mensajes en el 3340 para consultarle pues a sus dudas a los invitados ahora en este programa inicial de Cultura y Política.